Hola, ¿qué tal están? Besitos para todas, besitos, abrazos, bendiciones de parte del Eterno, bendiciones de parte del que nos ama tanto, que nos ama sin merecerlo, mis amadas. Recordemos que nosotros tenemos un Padre de amor, un Padre de misericordia, que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel por pura misericordia, por puro amor. No podemos entender el amor del Eterno para con nosotros, no sabemos el por qué nos ha amado tanto, no sabemos por qué nos compró, no sabemos qué fue lo que le enamoró de nosotros, pero sí sabemos de que nadie nos ama como nos ama Él. Por eso el querer conocerle, el querer entender el mensaje, nos lleva a amar, a enamorarnos y el querer estar con Él. No solamente querer estar con Él en este momento, en este tiempo, en esta tierra, sino que anhelar su venida o anhelar ir donde está Él. Es lo único que nos debe de motivar nuestra vida. Pero ¿cómo podemos nosotros lograr esa presencia, buscar ese poder, moverse en nuestras vidas, buscar que su palabra se nos revele a nuestra vida, que aquello que está, que tiene oculto, como dice la palabra, que Él da, dice que Él dice que tiene misericordia al que quiere tener misericordia. Y dice que Él da a conocer de su palabra al que Él quiere también. Entonces, ¿qué nos lleva? Vamos a buscar la forma de entender qué nos lleva a obtener esa presencia, a buscar esa divinidad, a buscar ese poder del Eterno por medio de la palabra. Cuando nosotros venimos a la palabra y miramos las cosas tan lindas que nos enseña, recordemos que cuando abrimos la palabra, le abrimos la boca al Eterno. Es la forma de cómo Él tiene de hablarnos, de expresarse a nuestra vida espiritual. Entonces, dice la palabra en Nehemías 9:2 dice, y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Recordemos, vamos a recordar una cosita, que los extranjeros eran las personas que hacían que este pueblo cayera en esclavitud. El Eterno les había sacado de Egipto, de la esclavitud, pero cuando se moría, el que les guiaba, aquella persona que era en la que ellos podían, recordemos que ellos no estudiaron, ellos eran personas que no conocían de letra nada, entonces ellos eran dirigidos por alguien que el Señor había, que el Eterno había escogido como líder, como rey. Entonces, cuando estos líderes o estos reyes morían, ellos volvían a caer en las manos de la esclavitud. ¿Por qué? Porque ellos conocían solamente lo que habían adorado en Egipto. Entonces ellos volvían a caer en las mismas redes. Y estos extranjeros empezaban, recordemos que la palabra nos ha enseñado que el Eterno, que el Eterno les decía que no se mezclaran con los extranjeros, que no se juntaran, que cuando ellos entraran a la tierra destruyeran a todo lo que había ahí. Pero ellos, estos extranjeros les pedían que se quedaran, que ellos se podían quedar y les servían y les servirían a ellos como esclavos, pero era mientras ellos cogían ventaja y cuando ya cogían ventaja los volvían esclavos a ellos. Vemos que estos hombres, este pueblo del Eterno, tenía corazón noble, porque creían que quizás como ellos eran, pensaban que los otros también, que los extranjeros también eran así, pero resulta que esto los metían en esclavitud y volvían a caer en esclavitud.
Dice la palabra que los primeros padres de ellos, o la mayoría, obedecieron. Sabemos que cuando la palabra se dirige al pueblo de Israel que falló, no fueron a todos, eso lo hemos visto, no fue todo el pueblo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender que este pueblo del Eterno eh, reconocía su pecado? El punto al que yo quiero que entendamos es que ellos venían, dice la palabra aquí, y ya se habían apartado los extranjeros, ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ellos empiezan a hablar lo que sus padres habían hecho. ¿Y por qué? Porque recordemos que no todo el pueblo estaba en esclavitud. Habían, mm, habían tribus que no habían entrado en esa esclavitud. Entonces ellos empiezan a recordar y empiezan a pedir perdón, no solamente por sus pecados, no solamente por sus iniquidades, sino también por los pecados de sus padres, por los pecados de su descendencia. Lo que más me impresiona a mí de este pueblo de Israel es que ellos sabían cómo entrar a la presencia. Ellos sabían cómo buscar el perdón del Eterno. Ellos sabían cómo venir a buscar Por eso la palabra nos dice que cuando ellos clamaban, el Eterno les escuchaba y venía y los liberaba. Pero miren la diferencia. Por eso es que hoy en día hay tanto cristiano en cautiverio, hay tanto cristiano caído en lo espiritual, porque no han confesado los pecados delante del Eterno, porque es lo que han aprendido, que cuando vienen y hacen la oración de fe que ellos dicen, entonces creen que con esa oración de fe ya todo se ha solucionado, y que entonces pueden seguir pecando, pero que ya con esa oración ya parece que tuvieran un amuleto de esa oración que hicieron. Entonces no confiesan sus pecados, no confiesan sus transgresiones. Entonces, ¿cómo se puede pedir así la presencia del Eterno? ¿Cómo podemos sentir nosotros el fluir del Espíritu Divino en nuestras vidas cuando no reconocemos delante del Eterno el pecado? Estos no solamente reconocían su pecado, sino que pedían perdón por el pecado de sus padres. Recordemos que muchos de sus padres ya habían muerto, y habían muerto en cautiverio. Pero ellos pedían perdón por los pecados de sus padres, que eran los que también les habían llevado a ellos a cometer pecado. Y empiezan ellos a clamar, a desnudar su corazón delante del Eterno. Por eso la palabra nos dice que el pueblo clamaba y Jehová le escuchaba. Hoy en día vemos gente que clama por una enfermedad o clama por un milagro, y vemos cómo se meten en vigilias y cómo ayunan y cómo hacen muchas cosas. Pero no ven la respuesta. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque ¿quién dijo que la presencia o que el Eterno escuchaba un clamor cuando no hemos confesado nuestra iniquidad, cuando no hemos confesado nuestro pecado? O sea, todo lo que nosotros hacemos, esto es lo que le pasaba a David. David, podemos ver que pecaba deliberadamente, pero también sabía que delante del Eterno llegaban con un corazón desnudo. Pero nosotros no creemos que con la oración que se hizo, ya tú puedes estar pecando, ya tú puedes estar en fornicación, en lo que tú quieras, pero vienes a suplicarle al Eterno y no escucha la oración. Yo cuando veía este clamor de este pueblo al Eterno, yo decía, Padre, con razón dice tu palabra que cuando ellos clamaban, tú mismo les escuchabas y los sacabas. Es que ellos reconocían su pecado, reconocían su maldad, reconocían las fallas hasta donde ellos habían caído. Pero aquí no, aquí todos los cristianos se cubren su pecado, cubren su maldad, y el que se entera del pecado que está así, que ha cometido entonces que se enteró también tira la cortina para que los otros no se vayan enterando, y ahí van cubriendo el pecado.
pero sí se suban al altar a orar por una sanidad, a orar por un milagro, a orar por, fíjense, yo no sé si ustedes se acuerdan que hace mucho tiempo yo estuve en una congregación donde este varón estaba enfermo hacía mucho tiempo, este siervo del Eterno. Entonces, como siempre han visto en mí, en las congregaciones han visto en mí la competencia, empiezan a orar por, este mismo siervo de Dios pide oración para que unos oren por los otros. Y yo empiezo a orar por el que había a mi lado, pero algo dentro de mí empezaba llorando por este y terminaba orando por el siervo del Eterno. Y era como que algo me decía que fuera y orara y ungiera este varón. Y entonces yo pensaba, esto no es cosa espiritual, esto debe ser cosa carnal, esto debe ser que yo en el deseo de que este varón se sane, esto lo estoy pensando yo, pensaba. Pues cuando se terminó la oración, esto me seguía carcomiendo mi mente y mi alma. Y dale que ora por él, úngelo a él, ora por él, úngelo a él. Entonces, como siempre me han visto a mí tan poca cosa, porque todos sabemos la forma de cómo me han tratado en las congregaciones y siempre me han sacado así, como a lo bruto. Me sacan, no, yo puedo entrar por la puerta grande, pero después me sacan por la puerta de atrás, donde nadie se entere que sacaron a esa vieja de la congregación, ¿verdad? Entonces, voy y dije, pero como yo soy tan poca cosa, yo voy donde el pastor y le digo, y le dije, mire, yo sé que usted es el pastor, pero si usted me permite, yo oro por usted. El hombre por educación me dijo que sí. Entonces, como ustedes saben que yo salgo, siempre llevo el aceite y el vino en mi bolsito. Entonces saco el aceite, oro por él, le unjo donde él estaba malito y le doy el vino y me voy. Dice la esposa de él que cuando llegó a la casa que se demoraban 20 minutos y ya había llegado sin dolor. Entonces, ¿qué pasa con esto? No es que es que lloré y entonces por mi oración el Señor se sanó este varón. No, sabemos que la honra y la gloria es del Eterno. El Eterno le dio sanidad a este hombre, pero ¿es por qué? Porque yo siempre le he confesado delante de él todos los días. Pido perdón porque yo soy pecadora. Yo soy un bulto de carne. Bueno, más que carne, creo que tengo más huesos que carne, pero soy algo terrenal, que todos los días cometo pecado. Todos los días yo peco contra mi Padre y no solamente contra Él, peco contra el cielo y contra Él. Y yo vengo y reconozco delante de mi Padre mi pecado. Hay personas que están pecando deliberadamente, pero para eso ellos no. ¿Por qué? Porque el día que hicieron la oración de fe, ese día les dijeron que ellos reconocían al Eterno como su Salvador y que entonces ya aquí estoy para que sigas haciendo en mí tu voluntad, pero yo sigo haciendo la mía. Entonces, ¿qué pasa? Se hizo esa oración. A lo mejor ellos pensaron, este pedazo de vieja, ¿cómo va a orar por mí? Pero por vergüenza dejémonos. Pero el Señor se manifestó en este varón y sanó el cuerpo de este varón. ¿Por qué? Porque a eso es que yo que les quiero llegar. Confesemos nuestro pecado, confesemos todo lo que nosotros hacemos cada día. Tomemos el hábito de que tenía David. Por eso la palabra dice que David tenía un corazón de acuerdo al corazón del Eterno. ¿Por qué? Porque él confesaba delante del Padre todo lo que hacía. Dice la palabra que dice el Salmo que mientras me callé, se envejecieron mis huesos. Cuando eso, él no había confesado todavía lo que había sucedido. Pero es ahí donde él empieza a confesar delante del Eterno. Todo error que cometía, todo pecado, nosotros los ocultamos, los guardamos, los cubrimos. Y así vamos en los altares, en las congregaciones. Descubren la maldad, el pecado de una persona y lo van cubriendo. Y no vaya a decir, y no cuente. No, porque es que no tienen por qué enterarse, porque es que se van a empeorar las cosas. No, imagínate. Se vive para aparentarle al hombre.
Cuando el Eterno al único que nosotros tenemos que rendirle cuentas es al Eterno. Por eso es que yo a alguien le dije en estos días, a mí me importa un pepino lo que piense la humanidad de mí. Yo no puedo preocuparme porque qué va a pensar mi vecino, porque yo no doy un testimonio que me obligan a dar. O que es que tienes que dar un testimonio. Yo no voy a dar testimonio. El Eterno lo da por mí. El Eterno lo da por mí. Yo no tengo por qué sacar, yo no tengo por qué salir a defender la palabra. Ella se defiende solita. Entonces, si la palabra a mí me enseña que el Eterno da el testimonio por mí, ¿yo por qué me tengo que preocupar por dar un testimonio? No, Él lo da por mí. ¿Cuándo lo da por mí? Cuando yo oro por un enfermo y ese enfermo se sana. Ahí el Señor habla por medio de mí. Ese es el testimonio que ella está dando, la intimidad que tiene conmigo. Entonces, ahí vemos nosotros que yo no necesito ir a decirle a alguien que yo soy creyente. No, no necesito eso. Porque la palabra me enseña que el Eterno da testimonio por mí. ¿Qué tengo yo que hacer? Reconocer como el pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel, cada que clamaba el Señor, al Eterno, él venía y los levantaba. Porque ellos reconocían. ¿Cómo es posible que tú quieres que el Eterno escuche tu clamor cuando no reconoces delante de Él tu pecado? No desnudas tu corazón. Pero es que eso es lo que nos han enseñado, ¿verdad? No, se hizo la oración de fe y siga pecando deliberadamente, pero eso sí, clame al Eterno. Ahí está el problema. Clamamos al Eterno, pero no vemos respuestas. Y después nos decimos, mira fulanito, mira fulanita, ora por mí, que a ti como que te escucha, él como que está peleado conmigo, no me quiere responder. Escudriña, examina tu corazón, examina tu conciencia, examínate tú, a ver cuál es la relación que tú tienes con el Eterno. En eso te das cuenta, entonces no tienes que dar testimonio tú, el Eterno lo da por ti. Dios te bendiga.